Hola, nos encontramos gustosamente en este nuevo encuentro y vamos a seguir avanzando en nuestra materia, evangelismo y misión en la era posmoderna. Sin duda, estamos atravesando desafíos importantes para la Iglesia del siglo XXI en un mundo plagado de cambios y de complejidades. En esta oportunidad quisiera invitarte a que reflexionemos juntos acerca de un mundo con una espiritualidad creciente e individualista, nuestra unidad cuarta. Finalmente, el Dios ha muerto del famoso filósofo Nietzsche no se cumplió. Y resuena en nuestros oídos esta frase de Friedrich Nietzsche sobre que Dios, cuando llegue el tiempo de la modernidad y del desarrollo humano, finalmente iba a morir, iba a dejar de ser porque la religión perdería el atractivo natural, el atractivo modelador que había tenido en la Edad Media, en la Antigüedad y hasta entrada a la modernidad. Sin embargo, como te dije, esta famosa sentencia de Nietzsche no se cumplió. Dios sigue gozando de muy buena salud y la religión también. Lo que pasa es que como iglesia tenemos que entender que desde una perspectiva diferente, lo que sí ha tenido modificaciones es la vivencia de la espiritualidad de las personas y de eso vamos a compartir en esta oportunidad. En el marco de la hipermodernidad, la espiritualidad es mucho más efervescente, dinámica, obviamente mucho más privatizada, dista mucho de las presuposiciones protestantes históricas del siglo pasado, la forma de vivenciar la fe, de relacionarse con Dios, de relacionarse con la comunidad de fe, con la congregación, sí ha tenido modificaciones porque en el marco hipermoderno la gente tiende a ser mucho más reservada, a exacerbar la experiencia, a exacerbar su individualismo y a seleccionar. Por eso estamos poniendo que es de tracto más dinámico, de una característica más dinámica y más efervescente. Se vive mucho más a flor de piel y es menos razonada. La espiritualidad hipermoderna pone en el centro de la esencia y en el centro de la escena la experiencia. Para bien o para mal, los individuos particularmente van trazando, modelando su relación con Dios a partir de la experiencia y es en la experiencia donde ponen el acento especial. No tanto como estábamos acostumbrados en el conocimiento, en las doctrinas, en la creencia, en el estudio de la palabra, el centro para el hombre hipermoderno de su vivencia espiritual pasa por la experiencia, lo que le hace bien, lo que le atrae, lo que le gusta, lo que le da de alguna forma placer, donde se siente realizado y va a ser muy enfático en preservar su relación y experiencia con Dios, independientemente de los modelos eclesiásticos. Incluso en la iglesia vamos a escuchar frases como si siento de Dios esto o aquello, lo voy a hacer. Ahora no siento servir a Dios o sí siento hacerlo. Esto me hace bien, esto me da placer, esto me hace mal. Cuando analizamos la mayoría de las frases que verbalizan los creyentes evangélicos, nos vamos a dar cuenta de que en muchas de ellas, en la mayoría de ellas, hay un trasfondo vivencial, epidermal. La experiencia es importante. Entonces, si ellos lo sienten y lo vivencian, practican o no practican tal cosa. Modelan su relación de fe a partir de la experiencia y de manera privada. Como habíamos señalado, sin duda, influenció mucho para esto la cultura de la plataforma. ¿Te acordás? Habíamos dicho, el hombre hipermoderno le gusta el espectáculo, le gusta el show, le gusta sentirse bien, le gusta distraerse y lamentablemente algunas iglesias y ministerios han centrado más el foco de atención en la experiencia de la plataforma que en la relación de adoración comunitaria e individual de las personas. Esta cultura de la plataforma sin duda marcó también, modeló lo que llamamos el proceso de conversión. De esta manera le enseñamos a las personas a creer en Jesucristo y a desarrollarse como discípulo del Señor.
Sin embargo, en este proceso de conversión, donde se ha enfatizado para mí erróneamente el concepto de Jesús como Salvador, forma que no era utilizada en el Nuevo Testamento para hablar y predicar de Jesús, sino de un Jesús como Señor, como el dueño, como el propietario de nuestras vidas en el concepto del Kyrios del primer siglo. El emperador era el señor del imperio y la iglesia así enfatizaba y predicaba a Cristo como Señor de la iglesia. Sin embargo, con el correr de los años, de las décadas, del tiempo, hemos enfatizado la predicación de Jesús como Salvador, lo cual es cierto, porque Jesús salva, sana, liberta, bendice, prospera, pero primero, antes de todo eso, tiene que ser Señor de nuestras vidas. Y de la mano de ese proceso de conversión, hemos descuidado también, como decíamos, el proceso de desconversión. Esto es enseñarle a las personas que aquellas prácticas que eran habituales, porque como dijimos, el hombre es una suma de experiencias, de relaciones, de vivencias, y a lo largo de la vida va acaparando como si fueran capas sedimentales su relación y experiencias con Dios, de tal forma que piensa que lo que hacía en el pasado lo puede seguir haciendo, obviamente no en las cosas groseras, pero sí, no sé, leer el horóscopo, hablarle a la foto de un familiar que ya partió, empezar a tener actitudes que tienen que ver en algunos casos con prácticas más vinculadas al fetichismo que a las creencias cristianas, y esto hay que desconvertirlo, hay que enseñarle a la gente que ese tipo de prácticas no son bíblicas y por ende deben dejar de hacerlo, sino no necesariamente todo el mundo se da cuenta de esto, pero digamos que en líneas generales el famoso dictum de Nietzsche no se cumplió. Dios sigue gozando de buena salud, el hombre sigue necesitando de Dios y la iglesia tiene que empezar a aprender a apreciar esto con las características del mundo hipermoderno. Tenemos que reconocer que hoy en día hay lazos inconstantes, hay adhesiones débiles, porosas de las personas fundamentalmente con la institución religiosa. Estamos en la época de una espiritualidad más líquida, porosa, no institucionalizada, de múltiples pertenencias de fe. Como decíamos, las personas oran desde el living de su casa, desde la comodidad de su hogar, con un control remoto, encienden su televisor o su computadora y navegan y ellos eligen qué pastor escuchar, qué músico oír, quién va a ministrarles, qué pastor o ministro desea que ore por sus necesidades. Por eso estamos hablando de pertenencias múltiples, porque no solamente escuchan y asisten a nuestras iglesias donde nosotros somos pastores y escuchan nuestro mensaje, sino que a lo largo de la semana también es nutrida por un montón de otros ministros que van regulando y modelando su experiencia de fe. Y de esto tenemos que ser conscientes porque a veces pensamos que los únicos que le enseñamos a las personas somos nosotros en los estudios bíblicos, en el culto de oración y estudio bíblico, en el sermón del domingo, pero en realidad las personas son ministradas por muchos ministros más y no todo lo que se escucha y se ve en internet obviamente es sano. Pero así se vivencia la espiritualidad, es mucho más líquida, porosa y tiene menos sustancia de identidad. Esta espiritualidad activa, porosa y más volátil porque la gente va de un lugar al otro, se mueve de un lugar al otro, selecciona, como decíamos, fue caracterizada por muchos antropólogos y sociólogos especialistas en temas de la religión y le han dado distintos rótulos, distintas definiciones, distintos conceptos que tratan de describir esta realidad que te estoy tratando de explicar. Luhmann hablaba de religión invisible. Pierucci, un sociólogo y antropólogo brasilero, habla de la revancha de Dios en alusión al dictum de Nietzsche. Luhmann vuelve a hablar
años más tarde, en el 79, acerca de que hay una especie de bricolage religioso en la hipermodernidad. El documento de Puebla, de la Iglesia Católica, habla de un espiritualismo de evasión. Mardones, un sociólogo mexicano, habla de religión emocional, diseminada, de bienestar. Incluso habla de una cesta de creencias, como si fuera una canasta respecto de la cual las personas van eligiendo, como decíamos. Malimachi, un sociólogo argentino, habla de cuentapropismo religioso, ¿sí? de trabajadores de la fe que van seleccionando y armando pieza por pieza su relación con Dios. Hervieux Leguer, una famosa socióloga francesa, habla de la religión difusa, ¿sí? u opaca. Beck va a hablar de un Dios personal que se vivencia y se ve como a partir de la experiencia personal, independientemente de lo que Dios es. Lenoir habla del self-service religioso, de la religión a la carta, la famosa frase. Corby, Ana María Corby, un sociólogo español, habla de la fe sin creencias, porque va modelando, como decíamos, en una amalgama conjunta la fe cada una de las personas que se relacionan con Dios. Malimachi vuelve a hablar de religión emocional o Beck de una religión de Dios personal. Como verás, muchas definiciones, muchas conceptualizaciones que tratan de explicar esta característica que tiene la hipermodernidad, que tiene la espiritualidad hipermoderna, una espiritualidad sumamente activa, porosa, volátil, fluctuante, muy personal, muy privada y que se nutre cotidianamente de la experiencia del relacionamiento de Dios con las personas. Algo que tenemos que tener en cuenta para poder ser pertinentes a la hora de predicar el Evangelio y responder a las necesidades de las personas, que obviamente las necesidades no cambian, pero sí cambia la perspectiva en la cual las personas vivencian sus necesidades. Estos lazos inconstantes de adhesiones débiles tiene su razón de ser también, ¿no? Y en gran parte la Iglesia, en la Iglesia algunos por lo menos fuimos responsables de esto, hablando de manera mayoritaria en nuestro continente latinoamericano. Producto de la transversalidad litúrgica. Si uno, por ejemplo, entraba hace 30 o 40 años en una iglesia evangélica, podía decir, esta iglesia es pentecostal, esta iglesia es bautista, esta iglesia es metodista, esta iglesia es luterana, esta iglesia es de los hermanos libres. Había ciertas diferencias de matices, de vivencias, de experiencias, pero con la uniformidad litúrgica, de la mano de la transversalidad litúrgica, todos empezamos a cantar las mismas canciones de la misma forma, de la misma manera, utilizando las mismas prácticas, y esto llevó a una uniformidad que, sumado al proceso de la nueva reforma apostólica, vino a hacer que las redes se agrupen ya no bajo sus denominaciones históricas, sino asociándose fundamentalmente a través de objetivos comunes, de lazos, de visiones compartidas, a través de redes que fueron nutriéndose, creciendo obviamente y reconociendo lo que diríamos en lenguaje evangélico, una paternidad espiritual, una unción particular, ¿sí? Una cobertura espiritual, este es el término que se utiliza más frecuentemente en la nueva reforma apostólica, y las iglesias empezaron a vivenciarse más como cercanas a estas redes que cercanas a sus propias denominaciones. Y obviamente el trabajo de las agencias paraeclesiales, que son aquellas instituciones evangélicas que tratan de manera sostenida de juntar el esfuerzo de iglesias más pequeñas en aras de objetivos comunes, y surgen estas asociaciones que agrupan iglesias con un objetivo común para potenciar la riqueza de cada una de ellas. Asociaciones, consejos de pastores de la ciudad, consejos de pastores de una provincia o de un estado, consejos de iglesias o de pastores nacionales en cada uno de nuestros países, asociaciones internacionales como por ejemplo, la Asociación Billy Graham, la Asociación Luis Palau, Jucum, Juntos por una Misión, Red Universitaria Latinoamericana y un montón de otras instituciones paraeclesiásticas que a partir de las iglesias tratan de
focalizar o puntualizar determinados aspectos de la vida eclesiástica para lograr un mayor impacto social. Estos tres fenómenos sumados tendieron y llevaron a una uniformidad litúrgica, y esta uniformidad litúrgica, cuando la vemos atravesada incluso por la pandemia del COVID-19, nos vamos a dar cuenta que cobró un auge muy particular. Es como una moneda que tiene dos caras, ¿sí? Por un lado hay una cara externa, visible, la cual es buena, que es el posicionamiento público común. En Latinoamérica las iglesias evangélicas ahora tienen mayor visibilidad pública, mayor presencia pública, sin duda en contraposición o contrarrestando la ideología de género, el derecho al aborto, el hecho de que los padres no puedan educar a sus hijos, sino que esto tenga que ser un deber del Estado para inculcar ideología de género y un montón de cosas más que ha tratado y que ha logrado unificar en sus bases a las iglesias evangélicas e incluso católicas unidas para marchar, para hacer oír su voz, para hacer reclamos. Esta cara de la moneda externa con un mayor posicionamiento público, políticos que ahora buscan el voto evangélico debido al crecimiento y al auge de las iglesias evangélicas en nuestros países, es un lado que podríamos llamar en líneas generales positivo, aunque sea externo. Pero del otro lado de la moneda hay una cara interna que tiene que ver con motivo de todo lo que venimos diciendo de la cultura de la plataforma, de la uniformidad litúrgica, de las adhesiones débiles, de la falta de un proceso fuerte de discipulado, de no tener un proceso de desconversión, de no haber predicado el señorío de Cristo por años, ha generado un frente interno más mediocre, más débil, con adhesiones más débiles, y surgieron los exiliados evangélicos, como decíamos, aquellos que en una encuesta contestarían que son evangélicos pero que no se congregan en ningún lado y que en nuestros países latinoamericanos oscilan entre el 50 y el 62% de todos los evangélicos. Quiere decir que prácticamente de cada 10 evangélicos que dirían que lo son, hay 6 que no se congregan en ninguna iglesia, ni tienen interés de volver a la iglesia, ni quieren volver a la iglesia, y obviamente las iglesias están haciendo esfuerzos denodados por tratar de volver a recuperarlos a ellos. Lo que pasa es que no todas entienden que hay un proceso de hipermodernidad en el medio que facilita esta vivencia privada, individual de la fe y de la espiritualidad de las personas. Por eso hablamos de adhesiones débiles. Ahora, una cosa es una adhesión débil como forma de relacionarse con una institución eclesiástica, con la iglesia como institución, pero no son necesariamente adhesiones débiles a la hora de su relacionamiento con Dios. Si bien las personas lo hacen a su manera, están fuera de nuestros parámetros tradicionales, pero en el fondo, vamos a ver más adelante, Dios sigue teniendo visibilidad y Dios sigue siendo importante para la vida de las personas. Y acá tenemos que luchar con lo que yo llamo el homo pijamus, ¿no? Esta persona que con pijamas desde el living de su casa vivencia su fe de manera privada e individual. Necesitamos, por ende, en mi visión, resignificar el concepto de encuentro y de comunidad. Asumir que no todo es cultura de la plataforma y recordar, como decíamos a los exiliados evangélicos, indagar sobre las cuestiones que los llevaron a ellos a dejar la iglesia, a abandonar la práctica comunitaria de la congregación, de acudir al encuentro de otros hermanos, que es algo esencial y vital para la construcción y el desarrollo del cuerpo de Cristo. Pero estos conceptos de encuentro y de comunidad sin duda han cambiado y están cambiando, y la iglesia tiene que pensar en estos conceptos a la hora de realizar la misión. Máxime, como decíamos, después de la pandemia del COVID-19.
En líneas generales, va a decir el Latinobarómetro, una encuesta muy prestigiosa que se hace en todo el continente latinoamericano, que entre el 20 y el 21%, el 22% los indicadores más favorables, pero vamos a ser más conservadores, el 20% de la población latinoamericana se confiesa o declara evangélica, lo cual es bastante millones de personas, es mucha gente la que en Latinoamérica es evangélica. Sin embargo, como decíamos, de dicho porcentaje, más del 50% y en algunos casos el 62%, según asociaciones evangélicas de cada uno de nuestros países, ese porcentaje no se congrega en ningún lugar. Es gente que se nos ha ido de entre las manos en esta espiritualidad líquida que se escurre. Es parte de una realidad que tiene la Iglesia. En los Estados Unidos, Gallup estableció que ha dejado de congregarse cada vez mayor cantidad de personas y esto, como señala el gráfico, va aumentando. Sí, actualmente prácticamente el 47% de las personas están atravesando esta experiencia. Hay una caída importante, solo el 47% de los cristianos asiste o se congrega en una iglesia. Por ende, tenemos que mejorar nuestro proceso institucional eclesiástico, permitir que sea mucho más ágil. Una de las cosas por las cuales mucha gente se fue cuando uno indaga en ellos es que las iglesias han quedado más estructuradas conforme a principios del siglo XX y finales del XIX que de acuerdo a las realidades contemporáneas. Tenemos que dotar a la estructura eclesial de conceptos mucho más ágiles, dinámicos, pertinentes, flexibles, no flexibles en el mensaje, no flexibles en el fondo del mensaje y en la realidad de la cruz, de la obediencia, de la santidad, pero sí ágil en cuanto a las dinámicas internas, en cuanto a favorecer la participación de todas las personas como sacerdotes divinos y como de hecho es una creencia protestante básica, el sacerdocio de todo creyente. Sin embargo, no todas las iglesias facilitan que todos los creyentes cumplan con el llamado, sino que hay un sesgo de liderazgo que es más férreo, más duro, más persistente y que no siempre tiene niveles altos o favorece niveles altos de realización y de cumplimiento de dones y ministerios respecto del resto de la congregación. El COVID-19, como decíamos, vino a profundizar la virtualidad y mucha gente descubrió que era más fácil vivenciar su fe sin mayor compromiso desde su casa que en el entorno de una iglesia que a veces tiene rispideces, problemas, dificultades. ¿Y para qué sumar problemas a la vida cotidiana si yo puedo vivir mi fe de manera mucho más tranquila, sin problemas, sin conflictos, sin trauma alguno, desde la seguridad de mi hogar? Esto es lo que piensa la gente. Nosotros tenemos que pensar en consecuencias cómo hacer para que este tipo de personas vuelva a nuestras iglesias. Porque hay una diferencia. Una cosa es la iglesia y otra cosa es la audiencia. Si ustedes se fijan en sus iglesias, todos los que tienen cultos virtuales, capaz que en, no sé, en la asistencia del domingo, escuchando el sermón del pastor, había 100 personas, 80 personas, 150 personas, pero cuando uno va al cabo de un par de días o una semana, si ve en YouTube, ese culto tiene, no sé, 500 visitas o tuvo 600 visitas o 400 visitas. Quiere decir que hay una iglesia extendida por encima de la iglesia congregada, que es la audiencia. Sin embargo, tenemos que empezar a hacer estas distinciones y apuntar a que la iglesia no necesariamente es la audiencia, pero sí se nutre muchas veces de la audiencia, que incluso hasta manda sus ofrendas por medios electrónicos.
Como decíamos, el hombre moderno, hipermoderno, selecciona desde la comunidad, desde la comodidad, perdón, de su hogar, la iglesia que quiere, el sermón que quiere escuchar, la iglesia que quiere ver, el conjunto musical o los músicos o directores de adoración que quiere escuchar, y por eso hablamos de múltiples pastores. Ya no es nuestro sermón del domingo el que forma a nuestros miembros, a nuestros discípulos, ahora son muchos los pastores que interactúan y muchas las realidades espirituales que se cruzan en la conformación de la espiritualidad del hombre hipermoderno. Y este tradicional homo religiosus viene a chocarse con este homo pillajamus y es una realidad que la Iglesia tiene que considerar y tener en cuenta para el desarrollo de la misión en este tiempo. Sumado a esto, las proyecciones de las Naciones Unidas indican que hacia el año 2050 el mundo sin duda va a vivenciarse como un mundo mucho más urbano. Hay muchos desplazamientos de ciudades del interior de cada uno de nuestros países hacia las grandes urbes y por ende también la Iglesia va a tener que en su visión, en su alcance, considerarse una iglesia más urbana y que lidie incluso con todos los fenómenos que tienen que ver con la vida en las grandes urbes hipermodernas. Si avanzamos un poco más, esto es un gran desafío para nuestra metodología y fundamentalmente para la forma comunicacional de nuestras iglesias. Uno de los principales obstáculos para la misión, en mi forma de ver, siguen siendo los prejuicios. El no valorar al otro simplemente por su otredad, por ser el otro, el no valorar al otro por su dignidad, aunque piense distinto a nosotros, aunque vivencie su fe de manera diferente a nosotros, aunque tenga pertenencias más débiles o distintas a las nuestras, Jesús también murió por ellos y respetar al otro sin prejuicios y tratar de entenderlo, comprenderlo y atraerlo nuevamente a la comunidad de fe sigue siendo uno de los desafíos más importantes de la Iglesia en este tiempo. Y para esto tenemos que revalorar, redescubrir el ejemplo de Jesús. Él conocía al público al que se dirigía. Como dijimos, con los agricultores hablaba de agricultura, con los pescadores hablaba de pesca, incluso iba a pescar con ellos, con los romanos hablaba acerca de la autoridad y del reino, con los fariseos y escribas y religiosos los confrontaba públicamente a partir de la ley, con los pecadores tenía un corazón misericordioso y amante que hacía que ellos pudieran sentirse resguardados por el ministerio de Jesús. Aún los niños, dicen los evangelios, seguían y entendían lo que Jesús decía. Vamos a ver en Lucas 9 y 10 que siempre sació las necesidades de anunciar el reino. Lo que pasa, en mi opinión, es que cuando uno lee la misión de los 12 y la misión de los 70, en líneas generales la instrucción de Jesús es la misma. Vayan a las ciudades y entren en ellas, posen en una casa, bendigan esa casa. ¿Sí? Si los rechazan, sacudan el polvo de sus pies, pero una vez que entren en esa casa, en esa ciudad, coman lo que les pongan delante, esto es, entablen vínculos, tengan relaciones con las personas, porque no podemos predicar en el vacío o en la indiferencia. Incluso Jesús les dice, sanen a los que estén enfermos, esto es, muéstrenles el poder de Dios a las personas, y al final Jesús dice, y díganles, el reino de los cielos se ha acercado, pero la Iglesia en las últimas décadas ha cambiado este orden. Entonces, primero decimos el reino se ha acercado, si creen, recién ahí nos relacionamos, no vaya a ser cosa que nos contaminemos con gente del mundo, después recién oramos por sus necesidades pidiendo un milagro y a partir de ahí los consideramos nuestros hermanos. Invertimos el orden. También por eso son los resultados que tenemos. Pese al crecimiento numérico, no hubo un crecimiento en la masa de discípulos, si no hubiera mayor transformación social. No usaba el mismo lenguaje, como te dije, con todos, se adaptaba a cada público y los trataba conforme a su posición social, pero sin prejuicios. De hecho, se acercó y sanaba leprosos, lo hacía en el día del sábado,
Pensemos en el ejemplo de Jesús. Como te dije, ¿qué haría Jesús si fuera pastor de nuestra iglesia? ¿Dónde estaría Jesús hoy? ¿En la oficina pastoral o en la calle en medio de las necesidades de las personas? Jesús era diferente y atendió y entendió cada una de sus subculturas, como nosotros hoy tenemos muchas subculturas dentro de nuestra comunidad. Jesús también y las atendió a cada una de ellas. Se relacionó con los fariseos, con los saduceos, con los celotes, con los esenios, con los gnósticos, con los romanos, con los gentiles, con los sincretistas. Jesús compartió con todos el Evangelio. No todos creyeron sin duda, pero el mensaje era claro y la forma comunicacional fue mucho más eficiente de lo que nosotros pensamos. ¿Qué debe considerar una iglesia para predicar eficazmente en este mundo hipermoderno? A mi juicio, tener muy en claro el contexto social. Comprender y conocer el contexto de nuestra comunidad es vital, cuáles son las características principales, qué es lo que atraviesa a nuestra comunidad, a nuestro contexto más inmediato, cuáles son las necesidades de las personas. Esto es vital para poder llegar pertinentemente con el Evangelio. Conocer la estructura social, cómo están conformados, son en su mayoría trabajadores, no trabajadores, jubilados, no jubilados, gente de clase alta, media, baja, cómo se compone el contexto social. Esto también es importante porque no todos tienen la misma necesidad, sí espiritual, pero la forma de llegar a presentar esta necesidad espiritual cambia de acuerdo a cada una de estas conceptualizaciones. ¿Cuál es la cultura principal que impera en el vecindario nuestro? ¿Son latinos, son anglosajones, son descendientes afroamericanos, hay mixturas? ¿Tienen tal o cual cultura principal o más arraigada? Esto es importante también considerarlo. ¿Cuáles son las necesidades principales de nuestro vecindario, de nuestro contexto? ¿Necesitan trabajo, necesitan salud, hay problemas de adicciones, de drogadicción, de violencia, de delitos? ¿Cuál es el eje que atraviesa su necesidad principal? Y obviamente una comunicación siempre clara y lo más simple posible para que, como hacía Jesús, aún los niños puedan entender. Pero en este mundo hipermoderno hay cosas que Satanás no puede imitar, como decíamos, y eso es lo que tiene que caracterizar a la iglesia. Satanás puede hacer un montón de milagros y portentos porque es el Dios de este mundo, pero en contra va de su esencia, de su propia naturaleza, el tener misericordia. Por ende, algo que él no puede replicar es la misericordia. La misericordia debería caracterizar a la iglesia en este tiempo. Él tampoco puede ser santo, por ende la santidad debería caracterizar a la iglesia en este tiempo. Que la gente de la calle, que la gente de nuestro vecindario vea la diferencia de lo que significa ser cristiano, pero no declamativamente, no discursivamente, sino en la práctica vivencial, poner en práctica en el día a día el sermón del monte. Y obviamente él no puede tener amor. El amor debería caracterizar incondicionalmente. Jesús amó a las personas e incondicionalmente nos amó a nosotros. Sin embargo, a veces la iglesia ama de manera selectiva. Esto, déjame decirte, va en contra de la palabra. Y deberíamos hacernos, para ir terminando, al menos dos preguntas importantes en este tiempo. Primero, como iglesia debemos hacernos estas cuestiones para poder pensar en nuestro desarrollo de fe en la comunidad. Primero, ¿qué haría Jesús si él fuera el pastor de mi iglesia? No es una pregunta menor. Esta pregunta encierra un proceso de reflexión profunda. A la luz de los evangelios, teniendo en cuenta lo que Jesús hizo, cómo lo hizo, en el momento en que lo hizo, de la forma y la manera en que lo hizo, cómo Él hoy sería pastor de nuestra iglesia. Y en segundo lugar,
¿Por qué debería venir las personas de las cuales hablamos hasta recién, con las características que mencionamos? ¿Por qué esa persona debería venir a mi iglesia? ¿Qué encontraría en mi iglesia que atraiga la atención de estas personas para que regresen a congregarse con nosotros? Si somos capaces de pensar y responder estas dos preguntas, sin duda vamos a estar encaminados hacia un entendimiento mayor de la espiritualidad en la época hipermoderna. Espero que te haya servido esta clase. Ha sido un gusto compartir contigo este tiempo. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Dios te bendiga.